Bienvenidos desde todos los rincones del Ecuador y del mundo. Así han de venir. Shina Shamungami. Hola, qué gusto. Bienvenidos, bienvenidas. Mediodía desde la mitad del mundo. Así han de venir, así se han de asomar. Shina Shamungami, para comenzar esta semana que ya va cerrando el tema electoral. Estamos haciendo algunas planificaciones para conversar con ustedes, ver qué es lo que vamos a hacer estas 2 semanas y el día de las elecciones también. Hay que estar pendientes de todas las decisiones que se tomen respecto de cuáles son las condiciones en las que vamos a ir a votar. Y particularmente, y eso es lo preocupante, de quienes van a ejercer como vocales de las mesas, porque el riesgo es para ellos. O sea, a la final uno va, vota 2, 3, 5 minutos, dependiendo del tiempo que se demore. De hecho, es mejor llevar decidido ya por quién va a votar. En otras ocasiones, cuando no había problema, cuando yo estaba en mesas y me habían llevado a mesas, pues se le permitía a la gente que se demore lo que sea, ¿no? No se le presionaba y claro, se ponía a revisar lista por lista, candidato por candidato y no había problema, pero ahora entre menos tiempo estemos en contacto, no sé si el clima nos dé, porque lo que dicen los entendidos es que preferible las mesas deberían estar al aire libre, porque el virus está, no estaría concentrado. Porque como recuerdan ustedes, en procesos anteriores normalmente se ponen 2, 3 y hasta 4 mesas de hombres o mujeres, dependiendo de cómo esté la cantidad de aulas y de gente que asiste a un recinto electoral, se les pone juntas en una sola aula. Y entonces, claro, somos 20, 30, 40 gentes metidas en un aula. Ese es el problema. Con uno que esté contagiado, ahí saldrán contagiados un montón. Y si eso pasa en el día, eso es lo que hay que revisar. Y claro, hay que pedir también que las autoridades ya se dejen de ridiculeces en cuanto a que esas peleas, te destituyo, no te destituyo. Yo no sé si conocen los procedimientos, pero la señora Diana Tamaín fue diputada en el tiempo del Congreso del 2007, que duró 3 meses. Porque Rafael Correa convocó a una consulta popular mediante la cual se iba a disolver el Congreso. Esa fue su oferta de campaña, cerrar el Congreso, y se presentó sin candidatos a diputados. Y así le ganó en la segunda vuelta electoral a Álvaro Noboa en el 2006. Cuando se posesionó no tenía diputados, tenía algunos aliados, o hizo un bloque, y ahí hay algunos nombrecitos bien interesantes que eran aliados del gobierno de Rafael Correa. Yo recuerdo que Andrés Páez, por ejemplo, de Izquierda Democrática, andaba, los socialistas andaban, la Marta Roldós andaban en eso. Y entre ellas también estaba Diana Tamaín, y de ahí se produjo la destitución de los 52 diputados que procedieron a bloquear la consulta popular, pero la consulta popular no se pide al Congreso que autorice. La Constitución, en aquel entonces todavía vigente, la del 1998, decía que el presidente le pide al Tribunal Electoral y al Congreso solo le notifica. Pero abrogándose funciones, los diputados dijeron, no se hace esa consulta, y aunque no se sabe todavía públicamente, el 20 de marzo estaba convocada una sesión para destituir a Rafael Correa Delgado. El 20 de marzo del 2007, y se hicieron otras actividades. Eso se conoció como el bloque de los manteles. Ya les he de contar. Cuando llega esa época, yo estaba planteándoles hacer y seguir con la historia del Ecuador mientras estamos en el proceso electoral, pero sucede que durante el proceso electoral yo quería hacer coincidir hechos. Por ejemplo, la semana pasada terminé con Eloy Alfaro y con varios de los otros presidentes de aquella época. Salíamos de García Moreno, pero esta semana preferí, desde el jueves que se cumplieron 21 años de la caída de Yamil Maguad, tener un programa, y esta semana me voy a dedicar, estos 3 días, lunes, martes y jueves, porque miércoles y viernes está Marta Molina, con las canciones de Latinoamérica, me voy a dedicar a recordar
el gobierno de Maguad. Y hoy precisamente ya le veo conectado a nuestro colega, conocido, amigo, compañero del alma de tantos y tantos recorridos, Francisco Herrera Arauz. Arauz, porque eso sí me insistió en que es Herrera y Arauz. Bueno, así le molestábamos en la facultad. Era Francisco Herrera y Arauz. Así es que está conectado Francisco. Quiero darle la bienvenida para conversar porque le invité, a pesar de que ya estamos hace 21 años, estos días eran aciagos para el Ecuador, porque políticamente habíamos tenido 3 presidentes en el mismo día, un triunvirato que se proclamó en la mañana en el Congreso, con 3 personajes que todavía no estaban definidos, el presidente Maguad, que hasta las 3:45 de la tarde no renunciaba, no es que renunció, sino no se deshacía del poder, no salía del Palacio de Carondelet, y en la noche los militares de mayor rango, los generales Sandoval y Mendoza, decidían la sucesión presidencial con lo que ordenaba la Constitución de 1998, que era la sucesión del vicepresidente Gustavo Noboa Bejarano. Precisamente a Francisco Herrera le invité porque recordaba yo cuando hice el programa que una carta que escribió Francisco Herrera era de las primeras, a mí me sorprendió por lo valiente. Fueron de las primeras cartas, si no la primera, y por eso está invitado el Francisco, en donde luego de hacer un análisis de la realidad económica y social y de lo que estaba pasando en las calles del país, le pedía la renuncia a Yamil Maguad. Con este antecedente, mi querido Francisco, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¡Qué gusto! ¿Tu micrófono? Ahí estamos, ¿no es cierto? Hola, hombre. Hola, Edison, qué gusto saludarte, qué gusto, amigos en la cabina. Eso de Herrera Arauz, yo soy conocido, pero desde chiquito. Y tiene su anécdota porque cuando yo empecé en el periodismo, estoy hablando de 1979 y apenas me gradué en el Mejía. Claro. Entro al mundo del periodismo y me topo con que habían 2 Franciscos Herreras. Francisco Herrera Trujillo, que era un productor musical, todavía se mantiene en la radio más linda, el canal, y Francisco Herrera Luna, famoso, conocido ya en ese momento como locutor de radio musical y luego sería con el tiempo conductor de Contacto Directo en Coavisa. Ajá. Y entonces, para distinguirnos, yo decidí ratificar mi nombre y mis 2 apellidos. Pese al pedido, Francisco Herrera Luna me pidió que no me llame Francisco Herrera, porque ya habían 2. Claro. Entonces le dije que ahora habían 3 y que hay un Arauz. A mí siempre me ha dado orgullo llevar el apellido Arauz, el de mi madre. Sí, lógico, debería ser obligatorio el uso de los 2 apellidos, ¿no? Yo a todo el mundo le digo, ¿cuál es tu otro apellido? Así es, señor. Madre tienes, madre tienes. Así es, y quizás el más importante. Sí, porque como dicen en la calle, tú no estarías vivo. El padre se puede negar, pero de la madre, hermano, pucha. Si no tienes madre, no estás vivo. Así no es que no vives, ¿qué clara. haces en este planeta? No existes. A ver, Francisco, recuérdame esa carta que publicaste. Y luego nos vamos a los antecedentes porque contigo quiero comenzar cómo llega Maguad y cómo se van desarrollando los acontecimientos hasta la caída, que ya recordamos la semana pasada. Correcto. A ver, Yamil Maguad es un político que inicia en el gobierno de Osvaldo Hurtado y tiene una buena presencia política, te diré. La presencia política de Osvaldo Hurtado le transmite a Yamil Maguad al ser primero fue gerente de Emprovit. Exacto. En 1981. Y luego ahí se da un escándalo del arroz con gorgojo. El arroz con gorgojo. Sí, yo fui a que los no silos. es él el autor, no es el autor él.
El autor es el hermano de Jaime Durán Barba, Marcelino Durán Barba. Ya. Él es el autor del negociado del arroz con gorgojo. Y Yamil Maguad fue a tratar de solucionar el problema. Terminado el arroz con gorgojo, lo pasan al Ministerio del Trabajo, en donde ahí sí cumple una labor Claro. muy destacada. Muy destacada, vamos, para lo que fue la proclamación de Maguad como un político reconocido. Termina el gobierno de Osvaldo Hurtado y Maguad pasa a la oposición a Febres Cordero. Y de esa oposición a Febres Cordero se da un enfrentamiento con Camilo Ponce. Y Yamil Maguad se enfrenta radicalmente contra Febres Cordero. Es por el tema de los carros, es el tema del plan carros, recordarás. Así es el plan carro. Y termina mandándole preso a Yamil Maguad. Eso te iba a contar porque en este edificio donde está la sede de la cabina, en el edificio Proinco, vinimos varios periodistas cuando ya estaba dictada la orden de prisión y Maguad tenía la oficina aquí. Y claro, le acompañamos y salió en el vehículo y al salir del parqueadero aquí en la Amazonas y Robles, le detuvo un policía que era el capitán Galo Miño, que no era mi pariente, y le hizo muy amablemente, se subió en el vehículo, manejaba el abogado Ray, que era abogado de Maguad, y les llevó al penal. Y le fuimos con René Vargas y Andrés Crespo. Andrés Crespo Reinberg. Sí, en efecto, eso es cierto. Y yo recuerdo que fue el único, yo trabajaba en Canal 8 en ese entonces, reportero, que le fui siguiendo, era un trooper. Ajá, eso, sí. Carro, un trooper plomo. Fui siguiéndole hasta el penal, porque allá era donde les llevaban y nadie sabía. Así es. Y yo después era el único que tenía esas tomas que las puse en Canal 8. Fíjate lo que es la vida. Maguad terminaría persiguiéndome, pero yo fui quien de dónde estaba. Pero eso le disparó la carrera política, ¿no? A Maguad. Correcto. Maguad salió con eso electo como diputado por Pichincha. Diputado y luego alcalde, claro. Salió de la cárcel a las urnas y ganó largo. Y ganó y barrió, así es. 1986. Gana las elecciones y se proyecta para el 88 como un político ya destacado, según él, ¿no? Tanto que en el 88 él se lanza a las elecciones como candidato a presidente por la democracia popular, por la democracia cristiana. Quedó en quinto lugar. En ese entonces, en el 88, ganó Rodrigo Borja. En segundo lugar quedó Abdalá Bucarán. Maguad quedó creo que en cuarto o quinto lugar. No recuerdo bien. Si no es el caso de que... quedó en quinto lugar, porque en cuarto lugar quedaría Fran Vargas Pasos, que también estuvo en el... Sí. Yo estuve acompañando. En quinto lugar quedó Yamil Maguad. Bueno, pasado ese proceso, Maguad se convierte en una especie de candidato permanente, vuelve a la diputación, pero ya su papel es menos descollante. Al punto que en el 92 es cuando le pegan una golpiza a los Bucarán. Los dos hermanos, Adolfo y Jacobo, claro. Claro, le pegan a Maguad, a Vladimir Álvarez Grau. Por la amnistía, Abdalá. Por negarse a votar. Habían pactado. Claro. Y el rato de la votación se niega la democracia popular y vienen los puñetes. Entonces Maguad en el 91 sufre esa golpiza y eso le vuelve a proyectar. Así es. Al 92, Maguad, con el respaldo de Rodrigo Paz, al que Rodrigo Paz lo proyecta, y después se quejaría de que lo traicionó. Maguad es elegido alcalde de Quito. 92 al 96, los 4 años. En el 96, Maguad reelegido, que le gana las elecciones a Federico Pérez Intriago. Claro. Maguad era la figura estrella de Quito. Era la figura estrella de Quito. Y luego voy a contar un detalle sobre el tema, pero
Maguad manejaba Quito y manejaba la prensa quiteña. La prensa, exacto. La prensa quiteña, el diario Hoy, pues el diario Hoy. No podía faltar el diario Hoy. El comercio. Entonces los manejaba. Estaban rendidos, estaban a los pies de Maguad. Yo recuerdo que era ya, pero era ya un arrastrarse, pero ya, oigan, compañeros. Porque acuérdate que como alcalde tenía cierto protocolo con algunas acompañantes muy guapas que luego se dedican a la política. Muchas de ellas fueron concejales. Tenía un grupo de mujeres simpáticas, con perfiles para ser también políticas, y fueron las que manejaron todas las relaciones públicas del trole, de la instalación del sistema público del trole, y se llevaban periodistas a Rumania, a España, a Colombia, a visitar el mundo para venderles la idea del sistema de transporte público. Y ahí se producían entonces en el municipio de Quito una serie de negociados, de los cuales yo resulto que descubro uno. Y yo hasta tanto tenía una buena relación con Yamil Maguad. Yo lo puedo decir, se había comportado de manera muy respetable y manteníamos una cordial relación. Pero el problema surge cuando yo descubro que Maguad había pactado con la Mamalucha el control de las calles de Quito. Claro, claro. Y les habían obligado a los vendedores ambulantes y a los vendedores de los mercados a conseguir un seguro de vida que les costaba 5,000 sucres, que cobraba la Mamalucha y los destinos iban a pagar a manos de el director de mercados. Ajá. Jaime Concha. Compañero mío de aula en el Colegio Montúfar. Y secretario de, digamos, tesorero de la democracia popular, el señor Francisco Garayco. Recaudaban para el partido. Así es. Eso lo descubrieron dos concejales, Ernesto Buenaño y Óscar Ayerbe. Ajá, ajá. De la izquierda democrática el uno y del PRE el otro, porque para el 96 ya gana las elecciones Bucaram. Bueno, eso descubren ellos y ahí es cuando surge el famoso grupo de los Contreras, que le denunciaban los negociados de Maguad, pero es que le denunciaban los negociados de Maguad. Estos eran los concejales de habían oposición a Maguad. Claro. Habían entregado la ciudad a Mamalucha, pues, ¿no? Ya difunta. Y eso, al haberlo denunciado yo, lo hice en Gama TV. Maguad pidió mi salida del canal al señor Marcel Rivas. Y lo obtuvo. Y lo obtuvo. De manera que no me vendrán a ponerle de santo. Santo de la libertad de expresión. No, no, no. Aquí hubo persecución. Claro, y compra de claro. la... Pues no podía faltar de otra manera, ¿no? Canal de los Isaías, ¿no? Todavía. Y Marcel Claro. Rivas todavía no tenía su propio canal, ¿no? Que luego se vuelve propietario. No me voy a olvidar nunca cuando yo intenté denunciar esta persecución de Maguad, del dueño de un periódico que me dijo, vea Paquito, yo le entiendo y tiene usted toda la razón y esta denuncia es cierta. Pero una factura de 200 millones de sucres mensuales yo no la puedo perder. Pues. Ya. Maguad en el 96 se vuelve un activista del golpe de Estado en contra de Abdalá Bucaram. Así es. Él encabeza la sedición, el golpe de Estado. Hay una conspiración desde Maguad, claro. Claro, no. Maguad es golpista ahí. Y terminan derrotándole a Bucaram. El rumor era que Fernando González, el que era contralor, iba a investigar la forma como se negoció el trolebús en España. Y buscaban reemplazo para Maguad para poder ofrecerle, y las alternativas estaban entre César Carminiani, que había llegado a concejal de Quito con Fran Vargas por el APRE, y Luis Chiriboga Acosta, que era concejal social cristiano, claro, del municipio de Quito, claro. Logran el golpe de Estado y
fruto de ello, ahí tienen una placa de la infamia para pisarla en frente al municipio de Quito. Está en piedra ahí en uno de los pasos ahí en la Plaza de la Independencia. Testimonio del golpe de Estado. Aquí me van a proclamar que era democrático y no lo es. Bueno, la circunstancia más crítica es que Maguad llega al poder. Y llega pero con una votación caudalosa, pues. Sí. Ahí sí, ya en el 98 llega al poder después de Fabián Alarcón. Pero los medios le ponen protagonista de la caída de Bucaram. Por lo menos Quito, Pero Pichincha, es le que, identificó en realidad, así. a ver, siendo francos, fue él el que encabezó el proceso del golpe de Estado. Porque te recuerda que yo estuve entre los primeros grupos que llegamos a la Plaza Grande, antes de que los militares, a Paco Moncayo, que era el jefe del comando conjunto, le quite el respaldo a Bucaram, y Maguad hace abrir la puerta del municipio, que estaba todo bloqueado, no todo cerrado, pero el último día ya de la caída, permite que entremos por la parte de atrás, por la plaza chica del municipio, hace ingresar y luego abren las puertas que dan a la Plaza Grande para que la gente corra. Y hay unas tomas de televisión espectaculares de la gente trepándose a los balcones con la bandera de... Y eso sí ya, ahí sí ya los militares dijeron, ese era el acuerdo, digamos. Cuando la gente se tome la Plaza Grande, hasta luego. Bueno, ahí yo recuerdo que era presentador Anchorman junto con Andrés Carrión en Gama TV. Y Maguad promueve el golpe de Estado. Y yo recuerdo, tú participaste en las escenas populares, yo no. Yo estaba en contra del golpe de Estado a Bucaram. ¿Por qué? Porque siempre estaré en contra de los golpes de Estado. Siempre me parecerán los actos más detestables de la democracia los golpes de Estado. Sea contra quien sea, la voluntad popular hay que respetarla, la democracia hay que respetarla. No me vengan a mí con cuentos ni aleluyas de que se justifica a quién le votan y a quién no. No se vota a presidentes con verbenas. Recuerdo que eso le dije a Andrés Carrión, reclamándole porque el activismo de medio mundo ahí, no se vota a presidentes con verbena. Bueno, pasa. Maguad llega al poder consolidado, con un excelente número de diputados alrededor, con un buen bloque de la democracia cristiana, y además con toda la sacrosanta figura de la democracia cristiana instaurada para poner la famosa constituyente, ¿no? Después del papel de Osvaldo Hurtado en la misma. Constitución que se hizo para él, ¿no? Porque Sí, recuerda que la orden de esa sui generis asamblea constitucional, porque no fue constituyente, reunida en la Academia de Guerra en Sangolquí, la orden era que debía entrar en vigencia con la posesión del presidente Maguad, ya elegido, no una vez que ya esté elegido. Pero hay tantas desavenencias que esa asamblea se descabeza. Recuerda que quien presidió era Osvaldo Hurtado y terminó entregando la Constitución Luis Mejía Montes de Oca. ¿Me va a dejar continuar, honorable? Sí, solo estaba así. Y los primeros meses de Maguad son este encanto ideal para firmar el acuerdo de paz con Fujimori. Lo que yo les llamo el Tratado de la Cantimplora. Ah, claro, esa famosa foto. Cuando privatizaron Tiwinsa, pues. Claro. Muy buen concepto. Privatizaron Tiwinsa y el Tratado de la Cantimplora hago mención porque en el momento en que firmaban solemnemente la paz en Brasilia, Maguad le entregó a Fujimori la cantimplora que había usado su abuelo en la guerra del 41. Así es. Mientras todo el mundo ahí lloraba, era un lagrimero de esos, pero detestable para la historia, la imagen. Que no sea por la dignidad entre los pueblos, eso sí lo admitiré siempre como un proceso de paz. De eso he conversado largamente con uno de los promotores de ese muy reconocido diplomático, al que le tengo tanto respeto como José Ayala Lazo.
Pero privatizado Tigüenza, firmado el Tratado de la Cantimplora, Maguad subió su popularidad en el Ecuador al 95-96%. Caramba. 95-96%. Claro, era para pensarlo, ¿no? Tanto que el 5 de diciembre del año 1998, en la Plaza de Toros Quito, se da una corrida espectacular del torero Julián López, el Juli. El Juli. Una corrida espectacular a la que por obligación a las corridas tenía que ir el alcalde de Quito, por obligación. Así se había impuesto la clase quiteña, ¿no? Y entonces fue el señor Maguad. Y como el Juli logró indultar al toro, había que darle rabo y orejas. Y bajó a darle el rabo y orejas el señor Maguad al señor Julián López. Y los dos salieron en hombros de la Plaza de Toros Quito a las 2 de la tarde del 5 de diciembre del año 98. En hombros. Hay una escena, hay fotografías, en donde el clamor era impresionante de la plaza. Si a alguien se le hubiera ocurrido pensar que algunos días después algo iba a pasar, no. Era el momento de gloria de Maguad. Y Maguad aprovecha muy bien ese momento de gloria. Pero ya la crisis comenzó a hacer su efecto. El fantasma de la crisis bancaria estaba ya. ¿Sabe? Claro, ¿cuándo se refleja? Se refleja en las calles de Quito en los días previos de la Navidad de ese 98. En donde, yo lo digo porque tenía mis oficinas alrededor de la tribuna de los Iris, y alrededor del Quicentro ya era imposible caminar por la cantidad de vendedores ambulantes. Era impresionante, te vendían todo y casi nadie compraba, ¿no? Pero ese fue el anticipo de la crisis. Recuerdo que una vez terminado el fin de año, Maguad entró en enero y ya vino una primera advertencia. Luego una segunda advertencia respecto al proceso de economía que se había dado o se había manejado. Y entonces yo se he dicho, en el momento en que la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos da un comunicado, aquí hay golpe de Estado. Y eso pasó con Bucarán, eso pasó con Maguad, claro. Y eso pasó con Lucio Gutiérrez, claro. Hasta el intolerable del año 2007 contra Rafael Correa, que en cambio es el inicio de la bronca con la prensa, de la cual sale perdiendo la prensa. Pero entonces, en ese febrero del 99, ya un comunicado de la Asociación de Editores de Periódicos da a entender lo que estaba pasando. Viene el feriado bancario. Marzo. El país no podía creer, marzo del 99. El país no podía creer lo que había pasado. Ese mismo Maguad, el de los hombros de la Plaza de Toros, les había traicionado. Les había traicionado. Se había llevado sus dineros. Y no podía explicar, porque no podía explicar por qué se llevó el dinero. Y entonces, claro, tú imagínate, Edison, la circunstancia fue extremadamente grave para la gente. De marzo a noviembre, los escándalos en el 99 eran uno tras otro en contra del mandatario. En julio del 99 pretendió elevar el precio del gas. Así es. Subió a 25,000 sucres, lo que costaba en ese entonces creo que 2,000 sucres el cilindro de gas. O sea, lo que sería equivalente a $1. Y el país no le dejó. Dos sectores se pararon frente a Maguad. Los indígenas, y ahí recuerdo la dirección estupenda de Blanca Chancoso, de Nina Pacar. Dos mujeres indígenas bien paradas le hicieron retroceder a Yamil Maguad. Blanca Chancoso y Nina Pacar. Y el otro, el taxismo.
Los taxis, claro. Los taxis que cerraron Quito, Así es, demostraron una fuerza, la mancha amarilla, recuerdo. Así es, claro. Cerraron toda la ciudad y no nos dejaban circular. Bueno, yo recuerdo que trabajaba entonces ya en ese tiempo en Notioy. Y yo tenía que ir a las 6 de la mañana a abrir el noticiero y entonces pasaba especialmente por la Avenida de la Prensa, habían 2 controles. Me dejaban pasar. Se abrían los taxis, sabían de quién se trataba y me abrían, y especialmente de las Naciones Unidas y Amazonas. Y durante 2 semanas, durante 15 días, se tuvieron sitiado a Quito. Terminado, Maguad ya había perdido todo el apoyo, especialmente de los socialcristianos. Los socialcristianos se le fueron, Nebot. Pero hay algo que se vuelve el puntillazo cuasi final de Maguad. Es en noviembre cuando le reclamaban por Toto, cuando el grupo de militares, cuando le llaman al señor Fernando Azpiazu Seminario a que declare en el juzgado de Guayaquil como autor del Banco del Progreso de lo que sería el feriado bancario y lo que se conocía como peculado financiero, no le habían querido tomar preso. Y el general José Gallardo Román, ministro de Defensa de Maguad, se ve obligado a disponer que los militares rodeen el juzgado y se le detenga a Fernando Azpiazu Seminario. Detenido Fernando Azpiazu Seminario, entonces saltaría la escena más grotesca del financiamiento de las campañas electorales. Claro. Azpiazu, desde la cárcel, entregó copias de los cheques que le habían pagado a Yanín Maguad por 3 millones de dólares. De la cuenta que le había entregado a Ramón Yulí. Exactamente. Y que eso sirvió para el financiamiento de la campaña del señor Maguad. En especial la campaña en Guayaquil, en Guayas, sí, donde Maguad no era muy fuerte, pero con el retiro de la candidatura de Jaime Nebot le dejaba el paso libre para ganarle a Álvaro Noboa. Correcto. Entonces, eso ya lo descalabró a Maguad. Diciembre fue amargo. Las Navidades siempre son un reflejo de las críticas circunstancias en las que vive un país como el nuestro. Claro. Y entonces ahí es cuando surge la circunstancia más crítica. Enero. Enero ya la situación era dramática. Yo recuerdo los primeros días de enero, si no me equivoco, el 2 o 3 de enero del año 2000, que es cuando yo concurro a una reunión de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión Núcleo de Pichincha, presidido por el profesor Gustavo Ordóñez León. Yeah. Grato amigo y un hombre respetable para mí, al que siempre le consideré y le quise mucho. Gustavo Ordóñez preside la reunión de los radiodifusores y asistimos con Miguel Rivadeneira. Y de ahí se acuerda ya plantearle al presidente Maguad que ya la situación es extremadamente crítica, aún para los medios de comunicación que tanto le habían apoyado. Claro. Estoy hablando de 2 de enero. Eso está relatado en mi libro Los golpes del poder al aire, que yo escribí sobre la caída de Maguad, que no has hecho mención, pero que si es que me das unos segundos te ubico el libro y podemos buscar luego. Y entonces, ahí es cuando hago público ese manifiesto pidiendo la renuncia de Maguad. Lo que se había discutido anteriormente con varios colegas periodistas, de entre ellos quien era editorialista en Notioy, César Montúfar. Vea usted. Claro, César Montúfar empieza su carrera de editorialista con nosotros en Notioy. Teníamos varios editorialistas, Susana Cordero de Espinosa, Maximiliano Donoso, estaba Raúl Izurieta Moraboven y se incorporó también César Montúfar. Entonces lanzo esa carta después de la reunión de ayer. Para el 5 de enero
del 2000. Y yo concurro a la sesión del Día del Periodista en el Colegio de Periodistas. Y a la salida me topo con Juan Fernando Herrera Baldión, alias mi primo, que era, eso de alias él lo sabe por qué, alias mi primo, a quien en ese momento fungía de jefe de comunicación institucional del Ministerio de Defensa, en la cual, esto está relatado en mi libro, me invita. Yo estaba frente a dos personas en la parte exterior del Colegio de Periodistas, ya luego del cóctel, que son Ramiro González y Andrés Páez. Y viene Juan Fernando Herrera Baldión y me invita a una reunión con los directores de medios y el mando militar el día 6 de enero del año 2000 en el Círculo Militar. Y yo le pregunto, y muy directamente a Juan Fernando, oye, ¿para qué quiere comenzar el mando militar conmigo? Si quieren detenerme. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces, recuerdo que el Andrés Páez y el González al unísono me dijeron, para darle el golpe de Estado, pues ¿para qué más va a hacer? Y claro, nos carcajeamos en un momento. Y al día siguiente yo concurrí. Estaban todos los directores de medios. Todos. Del diario Hoy, del diario Expreso, del diario La Hora, de las radios, de los canales de televisión. Sí. Los nombres están en mi libro. No los cito para no olvidarlo. Pero en mi libro, Los golpes del poder al aire, mi primer libro, ahí está citado todos los nombres de los que asistieron. Pero lo irónico fue que los periodistas, que los directores de medios, les pidan a los militares el golpe de Estado, pues. Porque en ese momento que llegamos, estaban el general Carlos Mendoza por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Telmo Sandoval por el Comando General del Ejército, el general de la aviación, déjame me acuerdo el nombre de él, y el almirante o el vicealmirante Enrique Monteverde Nimbriotis. Monteverde, claro. De la comandante de la Marina, más el ministro de Defensa, José Gallardo. Y ellos, en vez de ocupar el proscenio, en uno de los salones del Círculo Militar, cogen las sillas y se sientan frente a los periodistas. Y nos plantean un análisis de la situación. Oye, fue indignante que todos pidan el golpe de Estado, a excepción de 3. Y ahí sí voy a dar los nombres de quienes nos opusimos al golpe de Estado. El viejo tan distinguido y querido como Nicolás Kickman, director del diario La Hora. El propietario del diario La Hora, el doctor Francisco Vivanco Riofrío. Y el que les habla, claro, Francisco Herrera Arauz. Especialmente yo les digo a los militares, delante de todos mis colegas, después de haberle pedido la renuncia a Magua, que los militares no deben dar el golpe de Estado, porque lo está pidiendo la prensa. Les digo, pero si estos fueron los que les subieron a Magua, claro, y ahora piden que les vote, mañana les van a culpar a ustedes del golpe y no van a asumir los periodistas que están pidiendo la culpa del golpe de Estado, pues. Claro. Eso me ganó una bronca con Gonzalo Ortiz de Telesistemas, con Gonzalo Ruiz y con el señor Mantilla del diario Hoy. Talía Flores era una de las que pedía el golpe de Estado. Y especialmente Pancho Huerta, en nombre del diario Expreso. Sí, y les estoy dando nombres. Ellos fueron los que pidieron el golpe de Estado en contra de Magua. Y no solo pedían, sino que los militares debían asumir el poder. Pancho Huerta tuvo una frase ahí muy seria cuando le dijo: mira, Pepe, en el gobierno de Magua se están cometiendo, refiriéndose a José Gallardo, ministro de Defensa, se están cometiendo serios negociados.
Gallardo le interrumpe, le dice, pero mira, eso yo no sé. Le dice, no te preocupes, yo te puedo dar los papeles. Con lo cual cayó al ministro de Defensa, Pancho Huerta Montalvo. Después de eso, a la salida, Telmo Sandoval se dirige a un grupo de periodistas. Yo siempre he tenido la deferencia de la amistad del general Sandoval, al que le considero, le respeto, y nos dice, a mi general ministro le fallaron todas las intenciones que tenía de esta reunión con los periodistas. ¿Cuáles eran las intenciones? Un poco, vamos, amainar las cosas. Y luego, esa reunión fue grabada. Esa reunión fue grabada y lo digo con datos exactos. Porque Yamil Maguad se enteró de todo el contenido de esa reunión, ya que al día siguiente, 7 de enero del año 2000, él le llamó a Carolina Navas, directora de información de TC Televisión, para decirle y reclamarle que por qué habían pedido los periodistas del golpe de Estado. ¿Cómo se enteró? Bueno, vos ya sabes. Claro, claro. Se graba nomás. Para ese momento la conspiración bullía en Quito. Cuento yo en mi libro que el 12 de enero la situación era extremadamente crítica y me visitan en mi despacho. Voy a dar los nombres. Napoleón Saltos, un militar en servicio pasivo, el coronel Marco Miño, y un representante del sector indígena, más un capitán de... No, el mayor Marco Miño, nada más. Anunciarme ya el golpe de Estado y a proponerme que participe en él. Pero para eso el 9 de enero Maguad ya anuncia la dolarización. Correcto, perdón, tienes razón. Se anuncia la dolarización. Como Boya, ¿no? Él trataba de salvar el Titanic. Pero no pasa nada. Nada, 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 nada. Nada. Pero al 12 vienen y me anuncian Saltos, Miño y otro más, que se le va a dar el golpe de Estado a Maguad. Y que se me propone que tome parte, ya que he sido una de las figuras de la oposición más notorias. Y mi respuesta es no. Así como les dije a los militares, no den el golpe de Estado. ¿Crees que malentendieron tu carta entonces? Me imagino. O sea, creyeron que el pedido de renuncia era golpe de Estado, vamos. Exacto, vamos. Que no era la intención. Yo puedo plantear en una carta con acuerdo de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusores, ya que era radiodifusor en ese entonces, pero distinto es el golpe de Estado, pues yo no me voy a poner a la conspiración. Así es, claro. No. Mi intención sí era, sí, señor Maguad tenía que terminar el poder y darse la sucesión legal que le correspondía, como siempre, a ese respetable y digno caballero que se llama Gustavo Noboa Bejarano. Eso era lo que mandaba la ley, la Constitución y el orden en Estado de Derecho. Claro, que no tenía un año de vigencia. Y ahí en tumulto los militares a dar el golpe de Estado. No tenían por qué haber dado el golpe de Estado los militares. Que no sea por... Ya, entonces ahí viene mi parte. Mira, cuando conversan estos militares conmigo y Napoleón Saltos, la razón que me dan es que Maguad ha generado una división en el país muy seria y que la creación de regionalización y distritalización lo único que hará es desunir al Ecuador y las Fuerzas Armadas no pueden permitir que se dé ese proceso de desunión de la nación. Entonces es loable, ¿no? Es loable. Las Fuerzas Armadas siempre han pensado en la necesidad de mantener unido al Ecuador y eso aplaudo y apoyo. Pero dejaron entrever que desde la firma de la paz con el Perú, el Ecuador estaba entrando en un grave proceso de deformación social. Yo me he puesto a pensar con el paso de los días.
si no fue esa la verdadera razón por la cual tumbaron a Maguad. Y también tumbaron a Fujimori en el Perú. La guerra. La guerra. La firma de la paz con el Perú arruinó pingües negocios en el Ecuador, los negocios de la guerra, Así es, señor. como en el Perú. Pingües negocios de altísimo nivel, en el que frecuentemente estaban involucrados los militares, la Junta de Defensa, los proveedores de armas. En el fondo, la firma de la paz pudo haber sido el gran origen de la caída de Maguad, porque con la dolarización, como tú bien dices, fue el último recurso que a la larga terminó siendo salvador para el sistema económico ecuatoriano. Pero no pasaba nada, porque recuerda que ya en la calle la gente compraba cosas con dólares. Ya todo el mundo estaba cargándose dólares. Ya no confiábamos en el sucre. En dólares, comenzaron a pagarse los sueldos en dólares. Sí, recuerdo los anuncios en los almacenes de electrodomésticos. Una licuadora, una lavadora, ¿en sucres o en dólares? Preferible dólares, señor. Y entonces, tengo la impresión de que a la larga, Maguad pagó caro la firma con el Perú. No me vengan ahora con que la dolarización le salvó al Ecuador. No. La dolarización no le salvó al Ecuador, no le salvó a nadie. Así es. Era Yamil Maguad. Así es. Y ahora estamos pagando serias consecuencias de mantener el sistema de dolarización. Pero hay que mantenerlo porque a la larga fue un proceso mediante el cual el Ecuador pudo al menos sostener la economía después de... Eso, porque también la economía funciona por confianza, ¿no? Y el ecuatoriano... De lo que te hacen con el atraco bancario, claro, querías. Tenías que tener alguna alternativa. No quedaba otro, claro. Y entonces ahí viene para mí la parte más crítica y más dura realmente. Entender que esta fue una manipulación. Una manipulación de los militares para darle el golpe de Estado a Maguad. Por eso es que los militares empiezan a asomar, respaldan a los indígenas y se toman el poder. Les abren las puertas del Palacio Legislativo el general Moncayo. Él a las 6 de la mañana autoriza que sus hombres les llamen al palacio. Había que ver cómo la gente de tropa, vengan, entren. Claro, a ver. 6 de la mañana. Aquí hay dos versiones necesarias a recoger. Una, la que proviene del grupo de los indígenas con Antonio Vargas, que dan la impresión, lo digo en mi libro, que conspiraron con los generales, con los coroneles y con la tropa. Con los tres. Y de los coroneles que se tomaron el poder, que algunos de ellos dicen que recibieron órdenes de los generales. Fue una manipulación. Fue una manipulación. Para sacar a Maguad por haber arruinado tantos negocios, me da la impresión. Por favor, es mi apreciación. Claro. Es mi concepción histórica sobre el tema y lo puedo decir. Lo puedo decir. Entonces, ese problema para mí queda definido como un grave conflicto en el que le meten al Ecuador. Lo que vino a continuación ya fue notorio, ¿no? Sensiblemente notorio, porque el país tiene que enfrentar de alguna manera un golpe de Estado manipulado, ¿no? Un golpe de Estado que uno más derivó en destruir la democracia en el Ecuador. Después de todo lo que vimos ese día, es la embajada norteamericana la que decide. Claro, ahí. Ahí hay una entrevista con el señor Leslie Alexander, en mi libro, en la cual se da a conocer de que ya no le apoyaban a Maguad. Y la salida de los militares no pudo haber sido más estrepitosa.
poniéndole al general Mendoza Sí, al pues. mando militar y después haciéndoles renunciar a todo el mundo. Y se van confiados a la casa, creyendo que ya con eso sí iba a terminar el problema. Sí, vamos Cuando a en realidad dormir. no fue así. No fue así. Se fueron a dormir y al día siguiente se dio la sucesión presidencial que para mí era la solución. En el Ministerio de Defensa, no en el Congreso, como mandaba la ley. Porque la salida era urgente. Es decir, tenían que tener alguna respuesta a la Claro. conmoción social. Y habían logrado con la engañifa del triunvirato de esa noche eh, calmar a las masas que se fueron a dormir. Claro, claro. Pero no así, no así lo que ocurre con el tema de la caída de Maguad y la posesión de Gustavo Noboa, el que siempre fue llamado, lo digo en mi libro, lo reconoce después Gustavo Noboa, él siempre fue llamado a ocupar el cargo. Es decir, ahí, si es que existió algún afán de conspiración, no fue tal, sino la preparación de la sucesión presidencial. Por eso es que Maguad, cuando da el discurso al día siguiente en Ecuavisa, el 22 de enero, dice, un presidente derrocado es un presidente derrocado, no Claro. renuncia, es un presidente derrocado. Derrocado, Y entonces claro. Maguad no renunció, Insiste. le derrocaron, los militares manejaron el tema y terminaron poniéndole en la sucesión a Gustavo Noboa Bejarano. Fue eso entonces cómo se dieron los hechos y tal cual lo que ocurrió hasta ese 21 de enero con la caída de Yamin Maguad. Yo Francisco, recuerdo haber... 2 minutos, porque además de los libros que he leído, el tuyo y varios, uno que hizo El Comercio cuando presidía Hernán Ramos, la vorágine que votó a Maguad, muy buenos con las recopilaciones de las experiencias que ustedes tuvieron como comunicadores en ese momento. La figura de Lucio Gutiérrez es parte de un andamiaje en el que un año antes ya se habla de un coronel que anda dando discursos en los cuarteles políticos. Y Maguad dice en alguna declaración, yo ya les pedí que calmen a ese coronel, refiriéndose a Gutiérrez. Hace una referencia el canciller Benjamín Ortiz en algún momento, ya refiriéndose a que algo pasa en los cuarteles meses antes, y Lucio toma un protagonismo porque como director de la Academia de Guerra hacían esto que tú nos contabas, nos relatabas, hacían algunos análisis sobre escenarios posibles de lo que iba a pasar en el Ecuador. Yo siento que de alguna manera fueron ellos los que fueron preparando a Lucio Gutiérrez por la cercanía con el poder que él había tenido. Gutiérrez fue decán de Bucarán, Gutiérrez fue decán de Alarcón, Claro. Gutiérrez estuvo en los 2 procesos de golpe de Estado y por lo tanto esa cercanía con el poder le daba una ventaja. Una visión. Información y Claro. conocimiento. Información y conocimiento. Entonces, al menos él tenía la experiencia de cómo manejar o conducir el poder. He tratado de encontrar el libro, pero en algo más de 5,000 títulos que hay en esta biblioteca. Mil perdones. Te ofrezco en una próxima ocasión mostrar la portada. No, yo. Pero lo pueden encontrar en internet. Perfecto. Eso te iba a preguntar. En internet, ¿no? Claro, Perfecto. estoy pensando sacar unas 2 ediciones del libro. Tanto la de cómo es la caída de Maguad, como la de los golpes del poder al aire, ¿no es cierto? Sería el uno, y el otro sobre la guerra de los 4 reales con... Sí, que ya está, ¿no? Hay que hacer un programa sobre la guerra de los 4 reales, hombre, cuando venga abril. Francisco, se nos comió la hora, qué Ya, interesante, imagínate. hombre. Me has tenido extasiado recordando todo ese proceso. Mira que casi 2 años de la historia del Ecuador lo hemos seguido prácticamente día a día, con esta relación que has hecho tú del detalle. Yo te quiero agradecer y comprometerte para próximas oportunidades, porque esto tiene que conocer la gente, y agradecerte de corazón esa apertura y esa valentía con la que siempre te presentas, hombre. Muchas gracias, Edison. Vale la pena siempre recordar. Yo digo, la historia contemporánea merece ser contada por quienes fuimos testigos privilegiados de la misma. Yo me siento al menos con esa obligación. Y yo le he ofrecido al país una
propuesta de escribir la historia contemporánea en los próximos años, Dios me lo permite, para que quede siempre un testimonio vivo de aquello. Gracias, Edison. Siempre tan amable. A ti, hombre, siempre respetable y respetado compañero Francisco Herrera Arauz. Y claro, muchas gracias por haberme acompañado a ustedes también en el mundo, en Quito, en Guayaquil, en Manabí, a Cristóbal Rodríguez, para su red de comunicadores populares. Mañana, en cambio, tengo otro periodista, más joven iba a decir, Robinson Robles, va a traernos los testimonios de los sucesos que se dieron en esos 2 años, porque así tenemos que recordar todo esto, no solo el día y recordar con una foto, no, el análisis y los protagonistas, como bien decía nuestro invitado, un invitado de lujo, como siempre, Francisco Herrera Arauz. Y a ustedes, gracias por haberme acompañado. Mañana al mediodía, desde la mitad del mundo, nuevamente, así han de venir, pues, así se han de asomar. Shina Shamungami. Hasta mañana. La cabina online presentó Así han de venir, Shina Shamungami. Gracias, ecuatorianas y ecuatorianos de todo el mundo. Los esperamos cuando les digamos Así han de venir, con Edison Niño.